Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a continuar con el segundo vídeo de física nuclear. Concretamente vamos a ver en este segundo vídeo la radiactividad, desintegraciones radiactivas. ¿Por qué se produce la radiactividad? ¿Por qué un elemento químico, un núcleo de un elemento químico emite radioactividad? Un núcleo emite radioactividad para alcanzar un estado energéticamente más favorable, un estado de mínima energía. ¿Cómo sabemos cuándo un átomo, un núcleo en este caso, es más o menos estable? Al aumentar el número másico, aumenta la inestabilidad de un núcleo. Vamos a empezar viendo ahora la radiactividad natural. Esta fue descubierta en 1896 por Becquerel y tiene la definición siguiente. Es el proceso por el cual los núcleos atómicos de determinadas sustancias emiten radiación de forma espontánea, pasando a un estado de menor energía o transformándose en núcleos de elementos diferentes. Un átomo emite radioactividad porque es inestable. ¿Cómo se convierte en estable? Pues emitiendo radiación gamma, que ahora veremos lo que es, con lo cual el núcleo se queda siendo el mismo, pero con un estado de mínima energía o de menor energía, o emitiendo partículas alfa y beta, y de esa forma se convierte en otro átomo distinto, normalmente más ligero y por consiguiente más estable. Marie y Pierre Curie identificaron tres tipos de radiaciones. Los rayos alfa, que no son otra cosa que partículas formadas por dos protones y dos neutrones, núcleos de helio. Pues esta radiación alfa es muy ionizante, eso significa que es capaz de arrancar electrones a la materia por la que va atravesando, y tiene poco poder de penetración. Poco poder de penetración porque son partículas grandes. Entonces con un papel fino puedo parar una radiación alfa. El problema más gordo de la radiación alfa es que entre dentro de tu organismo al respirar o al comer. Ya la tienes dentro, entonces una vez dentro ya no hay quien la pare. Rayos beta. Pues los rayos beta fundamentalmente son electrones y positrones. Al ser partículas muchísimo más pequeñas, pues son mucho más penetrantes, entran más en la materia, pero prácticamente no son ionizantes. Y por último tenemos la radiación gamma. La radiación gamma son ondas electromagnéticas de máxima energía. Tienen más energía que la radiación X, que la radiación X ya es muy energética. El poder penetrante de este tipo de radiación es enorme, ¿vale? Para parar este tipo de radiación gamma, necesitamos una pared de hormigón ya de un espesor de a lo mejor medio metro, no sabría decirte, pero es capaz de atravesar paredes muy gruesas. Ahora vamos a ver las leyes del desplazamiento radiactivo. ¿Para qué nos valen estas leyes? Pues para cuando un átomo emite radiación, poder conocer en qué se transforma. Si yo sé el átomo que tengo y emite una radiación alfa o una radiación beta, automáticamente sé en qué se va a transformar. Fueron descubiertas en 1913 por Soddy y Fajans y son las siguientes. Primera ley, que dice cuando un núcleo emite una partícula alfa se convierte en otro con una Z, un número atómico 2 unidades menor y con un número másico 4 unidades menor. Si hemos dicho que la radiación alfa es un núcleo de helio con 2 protones y 2 neutrones, pues cuando un núcleo emite una partícula alfa, pues el núcleo resultante tendrá 2 protones menos y 2 neutrones menos. O sea, el número atómico 2 unidades más pequeña y el número másico 4 unidades más pequeña. Pero ahí tenéis una ecuación que nos da la primera ley. Cuando un núcleo X con un número atómico y un número másico determinado se desintegra y pierde una partícula alfa, o sea, está emitiendo radiación alfa, se va a transformar en otro núcleo Y, ya es distinto, ¿vale? Otro núcleo Y, que va a tener un número másico 4 veces más pequeño, eso es A menos 4, y un número atómico 2 veces más pequeño, por eso es Z menos 2. Resumiendo, se va a convertir en el átomo que en la tabla periódica está 2 lugares hacia la izquierda. Bien, pues seguimos. Segunda ley de Soddy-Fajans. Cuando un núcleo emite una partícula beta, se transforma en otro núcleo con un número atómico una unidad mayor y con el mismo número másico.
un número atómico, una unidad mayor y con el mismo número másico. Aquí es importante que entendamos, aquí tengo un núcleo con un número másico A y un número atómico Z. Si emite una partícula beta, se va a transformar obviamente en un núcleo distinto, pero que va a tener un número atómico, una unidad mayor. Y por último, la tercera ley de Soddy te dice, cuando un núcleo emite radiación gamma, sigue siendo el mismo núcleo, pero en un estado de energía distinto. Entonces, aquí tenéis, ¿vale? Cuando yo tengo un núcleo X en estado excitado, que se ha representado aquí con el asterisco, y emite radiación gamma, el mismo núcleo, porque no cambia, pasa a un estado no excitado, con menos energía. Y ahora vamos a detenernos en la desintegración beta, en esta. Realmente desintegración beta hay dos tipos. Esto era imposible de explicar hasta que no se descubrió esta partícula. Bueno, mejor esta. Este es el neutrino electrónico y esta es la antipartícula del neutrino electrónico, que es el antineutrino. Entonces, ¿cómo se produce la desintegración beta? Pues lo que ocurre es que un neutrón se va a transformar en un protón y en esta transformación va a aparecer un electrón y un antineutrino. Fijaros, un neutrón del núcleo se transforma en un protón que queda en el núcleo y de ahí sale un electrón, que este sí que sale disparado, y un neutrino electrónico, antineutrino, ¿vale? Con lo cual, como dijimos antes, la radiación beta prácticamente eran electrones, aquí tienen los electrones. Pero estos electrones no tienen nada que ver con los electrones que están en la corteza. Estos electrones parten del núcleo, ¿de acuerdo? Y luego, otra posible forma de radiación beta, que se llama beta más, es cuando un protón se desintegra transformándose en un neutrón, un positrón, que un positrón es la antipartícula del electrón, ¿vale? Es como un electrón pero con carga positiva, y un neutrino electrónico. Estos son los dos mecanismos de desintegración beta que existen en la naturaleza. El ejemplo que yo le suelo poner a mis alumnos es cuando alguien está malito y le tienen que hacer un PET. Un PET es una tomografía de emisión de positrones. Lo que están haciendo es que le inyectan en vena una disolución que contiene glucosa radioactiva que libera positrones y luego los detecta. Bueno, pues ya hemos terminado. Esto es todo. El próximo vídeo seguiremos con física nuclear. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros y darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego, un saludo.